Generaciones de tomografía axial computarizada. Desde la primera hasta la cuarta generación se trata de equipos de TAC convencionales, también llamados secuenciales, debido a que los cortes se obtienen uno a uno. Para esto existe principio de funcionamiento. Su principio de funcionamiento es el siguiente. El tubo de rayos X rota alrededor del paciente, emitiendo radiación X, mientras los detectores captan la información correspondiente al corte. En cada adquisición del corte el tubo deja de irradiar, mientras el paciente es movido hasta la posición del próximo corte, que se escanea de la misma forma. Este proceso continúa hasta que todos los cortes hayan sido escaneados, uno a uno y el estudio haya concluido. Por esta razón se le denomina también tomografía incremental. Es importante destacar que todos los sistemas han evolucionado, pero el que ha marcado verdaderamente las diferencias es el sistema de tubo de rayos X detectores, pues su continuo perfeccionamiento ha logrado disminuir el tiempo de barrido y mejorar la calidad de la imagen de forma ostensible. Dentro de la primera generación veremos numerosas características que fueron agregadas durante su actualización. Primera generación. La primera descrita y su funcionamiento se basa en una geometría de haz de rayos X paralelo y movimientos de traslación-rotación en un tubo de rayos X y un solo detector. De manera que para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y por tanto, muchas rotaciones del sistema tubo-detector. Esto hace que nos encontremos con tiempos de barrido muy amplios, entre 4 y 5 minutos por corte. La geometría de haces paralelos la define un conjunto de rayos paralelos unos a otros, que generan el perfil de una proyección. El procedimiento para la adquisición de datos utilizaba un haz de rayos X único y altamente colimado y uno o dos detectores. El haz de rayos X era trasladado linealmente a través del paciente para obtener el perfil de la proyección. Posteriormente, la fuente de rayos X y el detector rotaban aproximadamente 1 grado alrededor del isocentro para obtener el perfil de otra proyección. Este movimiento de traslación-rotación se repetía hasta que la fuente de rayos X y los detectores hubieran rotado 180 grados. Tiempo de exploración entre 4,5 y 5 minutos por corte. En la imagen podemos observar una imagen ilustre que posee unas características de innovación de lo que fue la primera generación. Primera generación. Número 1. Movimiento de traslación del tubo de rayos X y del. Número 2. Detector. Número 3. Colimador del tubo de rayos X. Número 4. El primer equipo contaba con un solo detector. Número 5. Una vez terminada la adquisición el sistema tubo detector realiza una rotación para obtener el perfil de la próxima proyección. Por último número 6. Haz de rayos X único y altamente colimado. Segunda generación. En esta generación se montan 30 detectores, con lo que se reduce considerablemente el número de rotaciones, de 186, y por tanto, el tiempo de barrido, que pasa a ser del orden de entre 20 y 60 segundos, basado igualmente en una geometría de haz de rayos X en forma de abanico y movimientos de traslación y rotación. Se diferencia de la primera generación por el aumento del número de detectores, alrededor de 30, y un tubo de rayos X que genera múltiples haces, cada uno de los cuales incide en un único detector del arreglo. La geometría resultante describe un pequeño abanico cuyo vértice se origina en el tubo de rayos X. El procedimiento de adquisición sigue siendo el mismo. Después de cada traslación, el tubo de rayos X y el arreglo de detectores rotan, repitiéndose nuevamente el proceso de traslación. Observando bien la figura podemos ver lo siguiente. Segunda generación. Utiliza, al igual que la generación anterior, movimientos de rotación y traslación. Al aumentar el número de detectores disminuyen los tiempos de exposición. Número 1. Movimiento de traslación del tubo de rayos X y de los detectores. Número 3. Colimador del tubo de rayos X. Número 4. En esta generación se montan 30 detectores. Número 5. Una vez terminada la adquisición, el sistema tubo detector realiza una rotación para obtener el perfil de la próxima proyección. Número 6. Haces de rayos X múltiples, cada uno de los cuales incide en un único detector del arreglo. Debido a que la geometría del haz de rayos X cambió de un haz paralelo a un haz en forma de abanico, se requirió un cambio significativo en el algoritmo de reconstrucción de la imagen. Los tiempos de exploración se redujeron entre 20 segundos y 3,5 minutos por corte. Tercera generación. A diferencia de las dos generaciones anteriores, en esta aparece un conjunto de detectores que forman un arco móvil que, junto con el tubo de rayos X, describen a un unísono un giro de 360 grados alrededor del paciente, eliminando el movimiento de traslación de las dos primeras generaciones. Este se basa en una geometría de haz de rayos X en forma de abanico y rotación completa del tubo de rayos X y de los detectores. Siguiente figura podemos observar
En esta se eliminan los movimientos de traslación presentes en las dos generaciones anteriores. Número 1. Conjunto de detectores que forman un arco móvil que recibe un haz de rayos X en forma de abanico. Número 2. Tubo de rayos X. 3 y 4. Rotación completa del sistema tubo y detectores. A medida que estos rotan, son obtenidos los perfiles de cada proyección. Por cada punto fijo del conjunto tubo y detectores se obtiene una vista. Se le adiciona una rejilla de tungsteno entre cada detector, enfocada hacia la fuente de rayos X, que rechaza las radiaciones secundarias. Este sistema reduce el tiempo de barrido de forma considerable de 3 a 10 segundos, dependiendo de la firma, llegando en algunos equipos, incluso, hasta 1 segundo. Cuarta generación. Esta generación presenta un anillo de detectores fijos y es el tubo de rayos X el que gira en torno al paciente, mejorando de forma notoria el ajuste de los detectores. Se basa en una geometría de haz de rayos X en forma de abanico, con rotación completa del tubo de rayos X dentro de un arreglo de detectores estacionarios de 360 grados, compuesto por entre 600 y 800 detectores independientes, dependiendo del fabricante. La siguiente figura. La cuarta generación posee rotación del tubo de rayos X con arreglo de detectores fijos. Y esta generación no logró superar los tiempos de adquisición de la tercera. Muchas gracias por ver este video educativo, para el área de imágenes médica. Una creación de José Marvin Segura, técnico en imágenes médicas. Suscríbanse a mi canal. El Rincón Radiológico. Saludos. She leads a lonely